куда пришли матери, отцы, братья, сестры замученных, расстрелянных, задушенных. Ми вже на Україні, бабуль. Мамулька, а що там, хлопчик чи дівчинка? So it started. Bueno, este documental empezó en la primavera del año 2022, justo cuando estaba la guerra con Rusia. Entonces nos desplazamos el equipo, Alexander fue a Kiev, que estaba completamente vacío durante la guerra, y ahí decidió empezar a hablar del documental y hablar del conflicto, ¿no? Y sobre todo tenían claro que queríamos hablar de todos los diferentes casos de la historia de Ucrania y cómo esta guerra venía de las guerras pasadas de la historia de nuestro país. The main challenge to put together Bueno, el reto fue sobre todo poder juntar, ¿no? Poner en sintonía diferente material, ¿no? Material grabado durante diferentes años de la guerra, ¿no? Por ejemplo, teníamos material que se grabó en 1988 y al principio de los 90, que había grabado el abuelo de Alexander, porque el abuelo de Alexander era un famoso editor del estudio de Ucrania, o también juntar el material de Chernóbil, que también grabó Alexander en 1986, justo después del colapso de la estación de Chernóbil, ¿no? Entonces, con estos materiales grabados en diferentes años, intentamos juntarlos y encontrar un ángulo único que presente toda la historia de nuestro país y muestre a los espectadores su realidad, porque consideramos que el pasado no es el pasado, sino un espejo donde podernos mirar hoy en día. I think this war can give us understanding who we are. Sí, creo que esto nos puede permitir entender quiénes somos, preguntarnos sobre nuestra identidad. Es bueno saber sobre nuestro pasado, el pasado de nuestros abuelos, el pasado para poder entender el futuro. Es un reto para los ucranianos. Toda persona del mundo tiene sus raíces. Nosotros tenemos nuestras raíces ucranianas, que son parte de nuestra historia. Una guerra que nunca acaba y que empezó a principios del siglo XX. Guerras como Chernóbil, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra entre Rusia y Ucrania de hoy en día, no dejan de ser la misma guerra que nunca acaba en nuestro país. Las personas entienden quiénes son y se protegen a través de estas actividades que nosotros hacemos, o por lo menos intentamos entendernos y protegernos. Война навсегда разделила мою жизнь на «до» и «после». Я стал преступником, осужденным на 8,5 лет тюрьмы за слова против войны. We don't know exactly how to. Lo espero, sí, de verdad que lo espero. Quizás no sabemos aún cómo podemos liberarnos en un futuro, pero lo espero. Me considero que soy muy optimista, quizás un poquito melancólico optimista, pero por lo menos soy optimista. Teach us to be different in the future. Quizás esta lección nos enseñe a ser diferentes en el futuro. Tenemos el arte, tenemos el cine, tenemos la literatura que nos enseña cómo ser humanos. How to be human. Y nosotros tenemos la decisión de ser o no ser humanos. To be not human. That's why we put. Por eso también contamos en el documental con el material de Félix, ¿no? Que Félix fue profesor de Alexander y es un documentalista muy importante en Ucrania, que él a través de sus películas también tiene este punto de utilizarlas como un espejo de la vida, ¿no? Un espejo que nos muestra el arte, ¿no? Como no solamente las películas, sino también como la literatura, la escultura o incluso la arquitectura, para que tengamos la opción de poder ser diferentes en el futuro y no repetir los mismos errores del pasado. This is a chance for us, for every people in the world, and exactly for Ukrainian people to be different in the future. It was quite difficult, because this is the first time I met our enemy. Sí, fue bastante difícil porque fue la primera vez que conocí a nuestro enemigo, ¿no? Y en diferentes situaciones.
Durante el rodaje fui a diferentes intercambios de prisioneros que eran recogidos en diferentes lugares de Kiev y luego los distribuían en diferentes prisiones de Ucrania. Y lo que más recuerdo era el olor, era un olor inusual, muy poco típico, y no sé si era miedo, no sé muy bien qué era ese olor, pero me impresionó mucho. Lo que recuerdo sobre todo es el olor. Los prisioneros tenían diferentes edades, había jóvenes, había mayores, y lo que me preguntaba todo el rato era por qué sobre todo los jóvenes, qué es lo que les motivó a venir a matar a gente civil a Ucrania, ¿no? Porque muchos de estos prisioneros eran, o sea, de estos prisioneros rusos eran prisioneros de vuelta en Rusia, que les ofrecieron la opción de salir de la cárcel, de liberarles, a cambio de ir a la primera línea de guerra a matar a gente, ¿no? Entonces, bueno, en el documental hay un hombre que habla de su hijo y que se considera así optimista, que era un hombre bastante único, exótico, ¿no? Y para mí, bueno, no fue fácil poder grabarlo. En especial, bueno, las condiciones en las que se encontraban eran en prisiones bastante viejas, donde se encontraban encerrados los rusos, ¿no? Y bueno, a pesar de todo fue una buena experiencia porque pude hablar con ellos, pude mirarles a los ojos, ver sus caras, entender cuál era la razón por la que vinieron a Ucrania a matar a nuestra gente. Ну не плачь, пожалуйста. Все, успокоились, не будем плакать, ладно? Папочка, миленький, держите, ну, возьми себя в руки, держи себя, прошу. I think we are losing their humanity. Sí, lo creo. Hemos perdido la humanidad. Es un gran reto para nuestra generación porque parece que las vidas humanas no valen. Estamos constantemente viendo vídeos de asesinatos, de muertes que nos entretienen. Amigos míos, soldados de Ucrania, me contaban cómo el conductor del dron él conduce el dron a través de un dispositivo móvil y él ve el objetivo a través de la pantalla, entonces cuando mata a las personas no parecen personas reales, sino que parecen personas de un videojuego, ¿no? Como si fuese una película. Y parece que esto se ha convertido en el entretenimiento del mundo. Hoy en día te sientas en una plaza a tomar un café en Europa Central y puedes ver estos vídeos de asesinatos, de cómo masacran a la gente. La cultura de la guerra ha cambiado, no tenemos la misma cultura de la guerra que había en la Segunda Guerra Mundial. Hemos perdido la sacralidad de la vida humana y, por supuesto, es una gran tragedia. Espero que la pantalla sea un espejo para el espectador, para poder entenderse a sí mismo, para que entienda cómo todas las redes sociales deshumanizan, cómo se genera también todo este odio. Y quiero que, lo primero de todo, que la peli nos dé una nueva experiencia, ¿no? Cuando la vemos en el cine. Espero que la audiencia tenga la oportunidad de vivir otras vidas de personas que en realidad son iguales, son seres humanos como nosotros, pero que, a diferencia de nosotros, ellos viven en Ucrania. Poder ver la película para poder existir, no solamente verla. Y me gustaría o deseo que llegue un punto en el que solamente veamos la guerra en las películas para no hacer la guerra en la vida real. Ай сюда. Наверное, не вернемся. Дуже жалко. Жить ще хочеться. Hola, por favor, venir a la proyección de nuestra película Notes of a True Criminal, Notas de un auténtico criminal. Os esperamos ver allí.